amados, amén. Estamos agradecidos al Señor porque podemos orar e interceder los unos por los otros, amén. En esta noche la semana pasada el pastor dio la introducción a la nueva línea de tema que vamos a entrar, la teología del pacto. Realmente es la primera vez que voy a tocar este punto acá en la iglesia y espero que todos pongamos atención. Ya hemos tenido la introducción. Dios, cuando se ha interrelacionado con las personas, con los seres humanos, esa relación la ha hecho a través de, se puede llamar acuerdos, pero en realidad es una condescendencia de Dios usar ese término, ¿no? Ya que Él es el que siempre pone las condiciones, las divinas condiciones que Él establece en su palabra. Así es que para iniciar en esta noche quiero que busquemos en nuestras Biblias en Romanos capítulo 5, como una referencia, porque es mucha lectura, pero para que nos ubiquemos en unos pasajes. Romanos 5, 12. Vamos a leer hasta el 16, amén. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de su Espíritu Santo. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva, el regalo, la gracia, surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Padre, estamos aquí en esta noche. Reconocemos, Señor, nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad también, y dependemos soberanamente de la guianza de tu Espíritu. Hemos investigado y hemos buscado, Señor, conocer y entender cómo tú has hablado a través de tu palabra en los diferentes momentos y en los diferentes tiempos. Nuestra mente, que es finita, es limitada, pero sin embargo tú quieres cada día que te conozcamos más y que entendamos más tus planes desde el principio de la creación. Así que en esta noche háblanos, ministranos a nuestras vidas y a nuestros corazones, de tal manera que nos sintamos gozosos de ser parte de los pactos y de los compromisos que tú tienes con cada uno de los hombres. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Tomen asiento, mis amados. Entonces, como ustedes saben, la semana pasada yo estuve mal. No pude estar presente para ver la introducción. Así que el pastor me dijo, comienza desde la introducción. Muy bien. Cuando hablamos de los pactos entre Dios y el hombre, tenemos que entender que la palabra pacto no es algo muy común en nuestro lenguaje, y aparte de que no es muy común en nuestro lenguaje, no solamente es el hecho que no es muy común, sino que cuando hablamos de pactos en la Biblia, no es como el concepto que podría tener alguien, por ejemplo, que aquí estudie Derecho o que sea abogado y que conozca que un pacto es un acuerdo contractual donde intervienen dos partes. Ahí está, mi hermano me está diciendo que sí, está diciendo con la definición.
¿no? Donde intervienen las dos partes y ambos asumen unas responsabilidades que se indiquen en el contrato, ¿no? Entonces, eso es un pacto que nosotros tenemos mayormente en nuestra mente. Vamos a tomar algunas de las palabras porque Dios también nos trae a nosotros, de alguna manera, cuando entabla relaciones con el ser que Él creó, que es el hombre, lo hizo a su imagen y a su semejanza, lo creó, y lo hizo con un propósito que estaba desde el principio en el pensamiento de Él. La gente que no entiende y no conoce estos pactos, lo primero que dice, bueno, Dios sí, pero yo no soy mala persona. Bueno, Dios sí, pero ¿por qué estaría interesado en mí? Yo soy un simple mortal. ¿Por qué? Porque no entiende, no conoce las cosas de Dios, no entiende cómo Dios estableció las cosas desde el principio, cómo este creador hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, no igual, pero a su imagen y a su semejanza, con capacidades cognitivas poderosas, con una capacidad de administración increíble, ¿verdad? Pero con el propósito de que tuviera una relación con Él. El propósito de Dios no fue crear al hombre y dejarlo así como dejó los animales o dejó las plantas. Ya todas las plantas se van a reproducir, van a tener semillas, ya los animales se van a procrear hembra y macho. No, no. Cuando hizo al hombre, intervino el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice, hagámoslo a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Para qué lo hizo? Lo hizo con el propósito, ¿verdad?, de que actuaran y se desarrollaran conforme a lo que Dios había estipulado en la creación del hombre. O sea, Dios tenía un modelo, tenía todo el diseño de cómo quería que el hombre actuara. Y también tenía promesas si es que el hombre actuaba como Él lo determinaba. Entonces, cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia en el libro de los Génesis, los que somos diligentes y lo leemos, vamos a encontrar que Dios comienza a hablarnos de un orden, ¿no?, de cómo lo establece, cómo lo estipula. No vamos a encontrar la palabra pacto, pero sí vamos a encontrar esto, justamente lo que les estoy manifestando, que hay lineamientos, que hay determinación de Dios que ha puesto en el hombre lo que quiere que él haga, le ha dado indicaciones, lo ha puesto en un huerto y le ha dado grandes, preciosas y grandísimas promesas. Porque cuando hemos leído el libro de Romanos, porque ustedes dirán, ¿y por qué leyó en Romanos ese versículo? Dice, por tanto, y ustedes pueden ver el contexto anterior, está hablando el Señor, ¿no?, ahí en el libro de Romanos, cómo se rompe esto y cómo el pecado nos separa de Dios, pero Dios ha provisto un medio que Él pensó desde antes de la fundación del mundo también para solucionar todos los desastres que el hombre iba a hacer, porque recuerden que Dios es omnisciente. Hay muchas cosas que nosotros podemos decir de Dios y usted puede decir, pero ¿cómo? ¿Por qué hizo esto, aquello? Si no entendemos los atributos de Dios. Por eso cuando estamos estudiando la teología, martes a martes, año tras año, estamos yendo despacio para que entendamos cómo es Dios y nuestra mente, que es tan finita, pueda por lo menos de alguna manera, con su ayuda, ¿no?, con su ayuda, entender algo de las cosas de Dios. Entonces, Él dice claramente que como entró el pecado al mundo, o sea, el mundo no fue hecho con pecado. Tuvo que introducirse al mundo de Dios el pecado. Ese es el problema serio, que se tuvo que introducir porque fue introducido, pero en un hombre que estaba en un mundo perfecto, pero que ese mundo perfecto tenía que ser perfecto en la medida que cumpliera y actuara y se comportara como Dios quería. Y a cambio Él le daba la promesa de la vida eterna, de vivir en un paraíso, de ser el Señor de la creación, de enseñorearse en ella, de administrarla.
Y eso lo vemos de Génesis del 1 al 3. Porque ya en el capítulo 3 de Génesis vemos la caída, ¿no? Vemos cómo entra el pecado. Entonces, hermanos, les digo esto porque en la Biblia hay varios resúmenes, grandes resúmenes. Cuando ustedes van a ver, la palabra pacto va a aparecer, el pacto con Noé, cuando dice que no destruirá más la tierra ¿por qué? Por lluvia. ¿Y por qué lo destruyó? ¿Por qué lo destruyó? Muy bien, 20. Por el pecado. Se había sobreabundado el pecado. El pecado ya era incontrolable en los hombres. ¿Y qué hacía ese pecado? Hacía que Dios, este hombre lo hice tan inteligente, tan sabio, y al haberse introducido el pecado, su corazón se ha inclinado ¿a qué cosa? A la maldad. Como todos querían ser Dios, imagínense, como todos querían ser Dios. Todos querían ser Dios. Entonces y eso es hasta el día de hoy, ¿no es cierto? ¿Quién quiere ser subordinado? Nadie, todos quieren ser jefes. ¿O no es así? Tú estás en un trabajo, todos quieren ser jefes, nadie quiere ser subordinado. Naturaleza del hombre que no quiere guardar el orden de las cosas de Dios. Entonces, hay varios resúmenes. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a encontrar entonces varios pactos, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Israel, ¿no? ¿Cuál es el pacto que hace con Abraham? El de la circuncisión, ¿no es cierto? Que le promete que haría una nación grande. Y entonces hay como 8 pactos y los teólogos han ido avanzando, ¿no? Han ido avanzando y han hecho grandes resúmenes de estos pactos. A tal punto que algunos dicen que en el Nuevo Testamento encontramos el nuevo pacto y en el Antiguo Testamento, ¿qué encontramos? El antiguo pacto. ¿Cuál es el pacto antiguo? ¿Cuál es el pacto moderno? ¿Cuál es el pacto del nuevo? Eso es lo que vamos a ver ahora, porque a veces usamos términos y no los conocemos muy bien y necesitamos entenderlo porque tenemos que saber dar razón de nuestra fe, tenemos que saber explicar bien nuestra fe. Amén. Entonces, los grandes resúmenes que se han hecho de todos estos pactos tienen que ver con el primer pacto, que le llaman el pacto de la redención, el segundo gran pacto, que se llama el pacto de obras, y el tercer gran pacto, que es el pacto de la gracia. Pero es interesante, mientras estaba estudiando, trataba de ubicarme bien, ¿no? El primer pacto yo voy a tocar en esta noche es el pacto de obras, cómo el hombre se podía salvar por sus buenas obras. Porque en el principio, cuando Dios habla con Adán en el huerto, si nos vamos a Génesis, capítulo 1, versos 28 y 30, como les digo, no van a encontrar la palabra pacto, pero van a encontrar, ¿qué cosa? Los acuerdos que Dios hace con el hombre. ¿No es cierto? A ver, ¿quién me ayuda y lo lee? Génesis 1, 28 al 30. Por favor, quien tenga, léalo rapidito, porque ahí sí, eso sí lo encuentran rápido. Muy bien. Amén. Muchas gracias. Ahí vemos entonces, no hay la palabra pacto. Tú puedes decir, pero hermana, ¿cómo dice que ese es el pacto de obras? No, pero este es el pacto donde Dios le dice, acá está la tierra, enseñoréate, administrala, sé inteligente, acá están los animales, acá están todas las plantas, tienes todo el control, tienes la suficiente capacidad para ser señor de eso, sojúzgalo, ¿no? O sea, lo vas a tener bajo cuando alguien está
sojuzgando algo, está él en preeminencia, está en superioridad, ¿no? Entonces, lo toma Adán y lo pone en el huerto del Edén. No estaba en el huerto, Dios lo pone en el huerto y le dice, ahora haz esto, ahora trabaja de esta manera. Tú puedes, cuando nosotros vemos al profeta Oseas en el Oseas 6, verso 7, si alguien lo tiene, léalo por favor, van a ver que aunque no vemos en Génesis la palabra pacto, pero para la visión de los profetas, ese fue el pacto, el acuerdo que Dios hizo con el hombre, con el primer hombre que fue Adán. ¿Sí? Léalo por favor, hermano, el que lo tiene. Oseas 6:7. Oseas 6:7. ¿Listo? Que lo tiene, léalo. Vamos. Ya, léalo. Ajá. Somos como Adán, que han quebrantado el pacto. ¿Se dan cuenta? Todas esas indicaciones que nos leyó el hermano John, para Dios eran, así vas a actuar, esto vas a hacer. Pero Adán, yo supongo que hizo eso de antemano, pero le dio el Señor otra indicación. ¿Qué dice Génesis 2:15? A ver. Lo puso para que trabajara y lo cuidara. Así es que todo está estipulado, estos son los requerimientos en esta relación, están bien definidos, porque uno puede decir, hermana, pero ¿cómo lo juzgaron aquí a Adán si todavía no había la ley, los 10 mandamientos, todavía no había habido las tablas? No había habido las tablas, tal vez en piedra, pero las indicaciones, los mandatos de Dios ya estaban. Ya Dios le había dado mandamientos, eso que no hagas esto, juzga, cuida, esos eran mandamientos de Dios. Así que los mandamientos estaban ahí, ¿no? Y dice que fueron directos a Adán. Vamos al 2, 16, 17. ¿Cuál fue la contraparte? Ajá, tienes un huerto, tienes un paraíso, tienes todos los recursos, tienes la capacidad, tienes la inteligencia para hacerlo, todo te es lícito, menos esto. Porque ahora yo te he creado a ti, un hombre perfecto en estado de desconocimiento totalmente de lo que es malicia. Pero le dice, ¿verdad? De que si tú realmente quieres cumplir esto, ¿no? Puedes disfrutar de todos los árboles del jardín, pero del conocimiento del bien y el mal. Ese estado de inocencia, ¿no? Ese estado donde no hay malicia, donde no hay malos pensamientos, donde tú no conoces el mal, sino por haber sido hecho en pureza, ¿verdad? Tu corazón se inclina a lo bueno, ¿verdad? Y eso tiene que darse en nuestra vida en la medida que Cristo Jesús comienza a santificarnos. Pero eso vamos a hablarlo después cuando entremos a la gracia. Pero quiero que entendamos esto, para que los puedan explicar a cualquiera, porque las personas que no conocen a Jesucristo y que no reconocen su necesidad de Dios, no saben esto y no lo ven así. Ellos se ven como ajenos, como bueno, eso fue un problema de Adán ahí en el paraíso. No, fue el primer hombre. Por causa de él entró el conocimiento del bien y del mal. Ya el bien y el mal no iba a ser, eso estaba con Adán. Ahora el que nace en inocencia. Eso se creía antes, pues. Por eso decían, no, estos angelitos se van de frente al cielo. Pero nos dimos cuenta que esos angelitos, cuando tú observas un niño, no es tan angelito. Lo malo lo sabe hacer mi pobre angelito, pero lo bueno hay que enseñarle a veces con tastás. Nadie le enseña a un niño a jalarle el pelo a su mamá, a morder, a patear. Nadie le enseña eso a un niño. Eso lo sabe por su naturaleza pecaminosa, porque por culpa de Adán entró el pecado, entró la muerte. Porque el Señor le dijo claramente, de todo podrás comer, menos del conocimiento del bien y del mal. No deberás comer.
el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué cosa tenía Adán antes de pecar? Vida eterna. No iba a morir. Si el castigo fue la muerte, ¿estamos entendiendo? El castigo fue la muerte, vas a morir. Y no solamente físicamente, sino la peor muerte fue la automática, ¿no? La espiritual, la que rompe comunión con Dios, con su Creador, con el que venía y hablaba. Él hablaba con el Padre, él hablaba con el Hijo, él sentía cómo se movía la presencia del Espíritu en el huerto. Por eso es que el pecado, que lo primero que hace es que se esconda de Dios. O sea, es lo más natural que alguien que no ama, que no conoce a Dios, no quiera saber de Dios. Ah, ya estás hablándome de Dios, ya me estás aburriendo otra vez. Es normal, porque es una persona que tiene el espíritu muerto. Por eso, para cuando le vas a predicar a alguien, cuando le vas a hablar a alguien de Dios, tienes que orar para que Dios le dé vida, porque está muerto en sus delitos y pecados. Tienes que orar para que Dios vivifique su espíritu que está muerto y pueda oír. Esa palabra pueda traerle vida, hacerle reaccionar y hacer decir, sí, no, yo he sido una persona indolente, a mí Dios nunca me ha importado. ¿Y por qué ahora por todos lados Él hace que yo escuche Dios, Dios por aquí, Dios por acá? De repente de verdad me está buscando Dios y comience a confrontarse. Pero si tú no oras, puede ser solamente información lo que tiene, pero su espíritu que está muerto no se levanta, no levanta vida en esa persona. En estos días yo estaba orando por algunas personas, de verdad, le estaba pidiendo a Dios de todo corazón, ¿no? Y hace mucho tiempo, cuando estaba predicando en una oportunidad, yo le hice una pregunta a un grupo de pastores, fue una conferencia, un grupo de pastores, ¿no? Y le dije, yo estoy segura, le dije, yo estoy segura que durante todos esos años que los chicos han pasado por el proyecto, porque ustedes saben que yo trabajaba en Compasión, y en el proyecto pues los chicos se quedaban, algunos venían a los 3 años y se iban a los 18, y algunos venían a los 3 años y se iban a los 24 después de graduarse de LDP, o sea, pasaban años. Y los pobres, quieran o no quieran, por los beneficios que recibían, tenían pues que escuchar ahí Biblia, devocionales obligados. Yo le decía, yo no dudo, y le decía a los pastores, que ustedes a esos muchachos les han hablado de Dios. Lo que les quiero preguntar en esta mañana, le dije, nunca me olvido, es ¿cuánto le han hablado a Dios de esos muchachos? ¿Cuánto le han hablado a Dios de esos muchachos? Entonces esa es la misma pregunta que nosotros tenemos que entender, porque el Señor le dijo, el día que comieres ciertamente morirás. Cuando tú le estás hablando a alguien por el cual no has orado, por el cual no lo has presentado delante de Dios, de las cosas de Dios, le estás hablando a un muerto. ¿Cómo reacciona un muerto cuando le hablas? Muerto. No pasa nada. Pero cuando hay vida, hermanos, cuando hay vida, hay otro tipo de reacción, hay otro tipo de reacción. Entonces, quiero que entiendan que en el pacto por obras era, si desobedeces a Dios, si no guardas sus mandamientos, va a haber realmente una pérdida terrible para ti, vas a morir, vas a morir. Y ciertamente que no se cayó muerto físicamente, comenzó a deteriorarse, a su cuerpo a envejecer, porque no íbamos a ser viejos, que Adán, eso es lo que no le perdono, que esté yo envejeciendo. ¿Verdad que sí? Ese es lo más bravo, ¿no? Porque bueno, ustedes se ríen ahora, espérense que lleguen a mi edad. Le duele todo, le duelen los huesos, se enferma de todo, achaques de todo. Ay, Señor amado. Pero bueno, acá estamos. Pero mi espíritu está vivificado, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Eso me levanta, me alienta, me anima, me fortalece. Me da fuerzas en medio de la debilidad, porque aunque este viejo cascarón se va desgastando, pero dice el Señor que luego esto mortal se vestirá de inmortal, aleluya, amén. Esto mortal se vestirá de inmortalidad, aleluya, porque así como por Adán entró la muerte, por medio de Jesucristo entró la vida, aleluya. Y entonces esos pactos se van a encontrar, esas grandes historias se van a encontrar. Ese pacto por obras va a volver a cobrar vigencia, porque no van a ser por mis obras, sino por la obra que hizo Cristo Jesús a mi favor.
Porque al final siempre nos salvamos por obras. Ay, hermana, esto está blasfemando. No, no estoy blasfemando. Nosotros debíamos haber cumplido esas obras si habríamos estado en estado de inocencia, pero por causa del pecado entró la muerte y fracasamos. El hombre fracasó totalmente en su deseo de agradar a Dios. Transgredió y Dios lo sacó del paraíso. Génesis 3:22, ¿qué dice? Extienda, cuidado, dicen. A ver, léalo, alguien que me lo lea rápido. Génesis 3:22. ¿Listo? Ya, amén. Léalo. Wow, esos estaban así, ¿no? Yo me imagino, no voy a hacer que tome del árbol de la vida. Hay que sacarlo del huerto. Había dos. Yo creo que por eso dice, ¿no?, que ahí en la ciudad celestial habrá el árbol de la vida, de donde beberemos, ¿no?, para la eternidad, y no habrá muerte, ¿no? Esos grandes misterios que Dios tiene para nosotros, ¿no?, que veremos en su gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice, cuidado, y ahí se quiebra, hermanos, ¿no? Este pacto, este compromiso que Dios había hecho con el hombre. Toma, tienes toda la provisión, tienes todos los recursos, pero no hagas esta contraparte. Si haces esto, mueres. Y por lo tanto, fuimos salidos de ese mundo maravilloso que Dios hizo y entramos al mundo de los hombres, a este mundo en el cual ya el pecado comienza a tomar el control. Y vemos desde los primeros hombres la naturaleza caída, cómo hace que cada uno quiera tener dominio sobre el otro, poder sobre el otro. Y ahí es donde les digo que Dios, de muchas formas, de muchas maneras, en diferentes momentos, ha hecho diferentes pactos con el hombre para que el hombre intente y de una manera contundente pueda comprender y entender que sin Cristo nuestra redención es imposible. Amén. Es imposible. En el pacto Sinaí, ¿cuál es el pacto Sinaí? Donde Moisés recibe las tablas, le da los 10 mandamientos. Los mandamientos no eran para condenación. ¿Qué dice Romanos 7:10? ¿Para qué eran los mandamientos? Romanos 7:10. Ajá. ¿Por qué le resultó para muerte a Pablo? Porque le demostraba que no podía cumplir con todas las demandas que Dios pedía. Le demostraba que si en una parte se esforzaba y luchaba, ya no he matado a nadie o no he robado a nadie, pero luego veía la codicia en su corazón cuando veía a alguien, algo que alguien tenía, ¿no? Y entonces decía, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Porque lo que era para vida, o sea, nunca las indicaciones, las disposiciones, las indicaciones que Dios dio fueron para condenación, sino fueron ¿para qué? Para vida, para que vivamos bien. Esas son las cosas que tienen que entrar en una mente renovada, en una mente que piensa conforme a Dios. Eso es lo que tiene que imperar en nuestra mente. Que las cosas que Dios estipula, que Dios pide para nosotros o nos indique en su palabra, son para vida, son para nuestro bien. No dice en la palabra del Señor, si haces esto, haces aquello, te irá bien. Siempre, cuando me encanta el otro día que predicaba Christopher, ¿no?, sobre los proverbios, ¿no? Cómo él estaba predicando en un culto de gratitud porque, bueno, a los 23 años y ya estar pues con una maestría pagada, esa es una bendición, ¿no? Una beca de maestría no en cualquier universidad. Postuló a la beca para la maestría y entró a la UNI y entró a la otra. ¿Cuál es? ¿A cuál ha entrado? A la Pacífico. Y con beca, por favor, los que estudian y tienen conocimiento saben que eso no lo tiene cualquiera. Pero él decía, porque siguió los mandamientos del Señor para que le vaya bien. Para que le vaya bien. O sea, siempre los consejos de Dios son buenos, pero van a exigir de ti
El camino angosto, pues. Y eso es lo que no queremos. Queremos lo bueno, pero lo queremos en el camino ancho. Pero no, el camino ancho lleva a la perdición, dice la palabra. El angosto lleva a la vida eterna. Nuevamente, ¿no? Los mandamientos que Dios había establecido eran para vida, para que tú y yo podamos tener aquellas cosas que Dios había estipulado desde el principio. Entonces, esto hace de que las cosas que yo debía cumplir, en las cuales yo fracaso, ¿verdad?, me demuestran que no puedo cumplir todo lo que Dios ha estipulado. Porque Dios le dijo, el que cumpla esto, tiene la vida. ¿Qué dice Levítico 18:5? ¿Qué decía Levítico 18:5? A ver, rápido vamos leyendo. Amén. Este es mi acuerdo. Estos son mis estatutos, estas son mis ordenanzas. Este es el pacto que yo establezco con ustedes. Si cumplen esto, vivirán. No hay vuelta que darle. Yo estaré con ustedes y estaré a su favor. Así que la ley no se basaba en la fe, como ahora. ¿La ley en qué se basaba? En las obras. El que cumpla esto, vivirá. Hay muchos cristianos que todavía quieren vivir por las obras. No, yo me esfuerzo en esto, yo me esfuerzo en esto. Pero hermanos, siempre hay algo en lo que fallamos delante de Dios. Así que es mejor agarrarnos a lo que Cristo ha hecho, por las obras de Cristo, porque las obras de Él fueron perfectas. Amén. Y Él es el único que puede ayudarnos a llegar a ese punto que agrade a Dios. Amén. En Gálatas 3:12, ahí lo aclara mejor. Si alguien lo tiene, lo lee. Muy bien, el que las hace, ¿se dan cuenta? El que las hace vivirá por ellas. Así que yo les recomiendo, hermanos, después de toda una vida ahí buscando que agradar a Dios, estoy más que convencida que con mis fuerzas no puedo, siempre fracaso. Si no, usted propóngase algo nomás, con el mejor deseo de su corazón, con la mejor intención, pero va a ver que siempre nuestra naturaleza, que todavía no está vestido esto mortal de inmortal, va a tender al barro, ¿no? Va a tender al barro, va a tender a querer lograrlo con su esfuerzo humano. La mayor lucha que tú y yo tenemos es a no hacerlo con nuestras propias fuerzas, sino a depender de Dios. Esa es la mayor lucha, porque la mayoría de las veces nosotros queremos encontrar la solución. Nosotros queremos hacerlo y todavía decimos, sí puedo. Bueno, le gusta la cancioncita, sí se puede, pero no siempre se puede. Ahí el pecado es terrible. Entonces, ¿por qué es importante decir que las relaciones entre Dios y el hombre en el huerto eran relaciones de pacto? ¿Por qué es importante? Es importante porque esto nos recuerda, ¿verdad?, que no bastan que estos mandamientos estén ahí, sino que tenemos que cumplirlos. No basta que alguien de repente en el concurso bíblico diga los 10 mandamientos de memoria, si es que no los practica y los vive. O sea, es importante que recordemos que el pacto estuvo siempre ahí, que Moisés estuvo ahí. Miren Moisés, miren a Moisés. Dicen que no hubo hombre más manso que Moisés, formado en el desierto, dejó toda la gloria de Egipto por servir al Señor. Él quiso, se sostuvo como viendo al invisible, situación contra situación, y en la puerta del horno se quema el pan. Ve, háblale a la peña y dile que brote agua. ¿Hasta cuándo ustedes me sacarán de quicio quejando? ¡Pa! Hasta ahí llegaste, Moisés. El hombre más manso. Así que, hermanos, nosotros de manso no tenemos nada. Imagínense cómo es nuestra condición, cómo es. Ay, Señor. Pero recuerden que los mandamientos están ahí, y si tú crees que esos te pueden salvar, no. Como dice, los mandamientos que eran para vida me demuestran que soy pecador. Me demuestran que soy débil, amén. Y que las promesas de la bendición no ocurren automáticamente entre el Creador y su criatura, sino que la bendición viene cuando obedecemos y nos sujetamos a lo que Dios ha estipulado y vivimos conforme Él quiere. Todo esto era expresión del amor de Dios, hermanos.
Todo eso nos demuestra que Dios no nos puso en un paraíso para ser castigados ni para ser rechazados, sino para disfrutarlo, para tener todo lo que Él había dispuesto y Él había creado, pero fallamos, pues, fallamos y esa parte que debíamos, ¿verdad?, haber cumplido, no la cumplimos. Claramente entonces queda demostrado, ¿no?, que la obediencia por obras de parte de Adán y Eva no se cumplió. ¿El pacto de obras actualmente sigue vigente? Por un lado sí. Ay, pero hermana, ¿y Cristo? Claro, espérate. Está vigente por el lado de que hay alguno que pueda querer todavía hacer el intento de salvarse cumpliendo los mandamientos. Y hay mucha gente allá en el mundo que no conoce la palabra, que no conoce cómo han sido las cosas y cree que por sus buenas obras se va a salvar, ¿o no? Hay un montón de filántropos, de gente que dedica millones a obras, a ayudar, a bienes de caridad. Hay gente que toda su vida ha sido millonario, de repente se muere, no tiene ni perro quien lo herede y lo dona todito para los pobres, para los necesitados. ¿Usted cree que se va a salvar por eso? Muy bien, no. Porque solamente el que hubiera vivido conforme al mandamiento, dándole a Dios el primer lugar en su vida, honrándolo, no teniendo ningún ídolo delante de Él, respetando, glorificando y exalzando su nombre, siéndole fiel en todo y amando a su prójimo como a sí mismo. No que en la hora de la muerte, como no tengo a quien darle, lo dejo a la beneficencia pública, lo dejo a medio mundo. Eso no lo salva. Así es que, por otro lado, por eso tiene un lado de que por sí, y ahora les doy el lado de por qué no. Porque ya nosotros no tenemos que lidiar con el árbol del bien y el mal. ¿Cómo no como del fruto? No. Ya Adán lo comió y con él pecamos todos. Ya no hay nada que hacer ahí. Ahora lo que tenemos que hacer es que, debido a esta naturaleza pecaminosa, ¿verdad?, ya no tengo la inocencia que tenía Adán y entonces Dios no me va a demandar lo que le demandaba a Adán. Me va a demandar, sí, que cumpla porque Él ha provisto un nuevo camino, una nueva forma, una nueva manera en que yo me relacione con Dios. ¿Cuál es esa nueva forma, esa nueva manera? Aceptar que Cristo Jesús vino acá a la tierra, se hizo hombre, vivió la vida perfecta que Adán no pudo vivir. Cuando veamos el pacto de gracia, Él hizo todo tan perfecto y dijo el Señor: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Oh, amados, entonces los que no teníamos forma de ser justificados, recibimos la justicia de Él y Él carga nuestros pecados. Por medio de esa obra perfecta, tú y yo alcanzamos redención y salvación. Así es que gracias a Cristo ahora podemos nosotros recibir justificación y gracias a su obediencia perfecta. La próxima semana, pacto de redención. Damos gracias al Señor. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, porque eres bueno, eres maravilloso. Estoy agradecida, Señor, por tu obra en la cruz. Oh Dios, gracias, Señor, por darme la oportunidad de tener un camino nuevo y vivo para llegar hasta ti, oh Dios. Gracias por trabajar con mi vieja naturaleza, Dios mío. Gracias por estar obrando en mí de tal manera que esto mortal se vista de inmortalidad un día, cuando al sonar de la trompeta los muertos en Cristo resucitaremos primero. Tú vienes pronto, Señor, tú vienes, Señor. El mundo hoy más que nunca quiere negar tu presencia, pero hoy más que nunca le decimos que tú estás obrando, Señor. Tu obra no ha sido en vano. Tu obra no ha sido en vano, Señor. Tu obra ha sido perfecta. Y es tan perfecta que convierte el alma, hace sabio al sencillo, levanta al caído. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. No dejes pasar la oportunidad, si has entendido esta verdad, de decir: Jesús, yo vengo a ti.
Yo recibo tu obra perfecta. Yo reconozco ahora que en mi humanidad yo no voy a poder nunca agradar a Dios. No voy a poder cumplir nunca esos mandamientos que están ahí. Pero yo sé que tú los cumpliste. Tú puedes borrar mis rebeliones y mis transgresiones. Hermanos, amigos, Dios siempre nos escucha, porque un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Amén. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde.